Alabado seas, Padre, bendito sea tu nombre. Queremos alabarte y bendecirte, Señor. Sabemos, Padre, que pues esto es una lucha, es una guerra, Señor. Y Padre, queremos alabarte y bendecirte, Padre, darte gracias porque nos das la oportunidad de servirte, Señor, de escuchar cada día más a ti, Señor. Padre, que nuestras vidas, que nuestros espíritus, que nuestras almas, que nuestros cuerpos, Padre, sean edificados en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, ok, mis hermanos. Entonces, estamos los miércoles viendo Jueces, estamos viendo la vida de Gedeón y hoy voy a dar algo, o sea, como un complemento de Gedeón. Entonces, quiero que me escuchen, por favor. La visión y la unción son importantes en el ministerio. Si tú tienes un ministerio, hermano, si tú tienes un llamado de parte del Señor, tenemos que tener visión y unción. Los grandes héroes de la fe fueron hombres y mujeres, en su mayoría ungidos y visionarios. Ambos casos, la visión y la unción deben ir de la mano en la ruta que el Espíritu Santo traza para cada ministerio. O sea, nosotros tenemos un ministerio, ¿verdad? Que es Casa de Oración Alfa y Omega, y la iglesia debe de tener un rumbo. El Señor está muy interesado en hacer con y por medio de nosotros, tú y yo, grandes cosas. Lo único que necesita el Señor es gente, alguien que le crea, hermanos, y que entienda su plan y su propósito. Entonces nosotros debemos creerle a Él y entender cuál es el propósito que tenemos, ¿verdad? El plan y el propósito. El ministerio progresista de envergadura de impacto espiritual es aquel en que el líder es un ungido y visionario. O sea, si tú quieres hacer crecer tu ministerio, tenemos que ser ungidos y visionarios. Quiero que me pongas atención en esto. Hay líderes ungidos, pero no visionarios. ¿Y cuál es un caso de esto? Un personaje de la Biblia es Sansón. Sansón fue ungido antes de nacer, ¿verdad? Antes de ser procreado por Manoa, su papá y su mamá. El ángel de Jehová les dijo que ellos iban a tener un hijo. La esposa de Manoa era una mujer estéril, así tipo Sara, ¿verdad? No tan grande como Sara, pero no habían podido tener hijos. Entonces el ángel de Jehová se le aparece a Manoa, ¿verdad? Y le dice, tú vas a tener un hijo que va a ser ungido, que va a ser un nazareado, que va a ser un hombre que me va a servir para liberar a mi pueblo. Entonces Sansón nació ya con un llamado de parte de Dios, nació ungido, pero aquí viene la cuestión, jamás tuvo visión. Ese es el problema de Sansón. Yo el otro día oí algo impresionante. Algún maestro de la palabra enseñó que cuando Sansón perdió la vista, porque los filisteos le sacaron los ojos, fue cuando empezó a ver las cosas de Dios. O sea, hay veces que no necesitamos nuestros ojos físicos para entender y ver la visión que tiene el Señor para nosotros. Entonces, Sansón, hasta que fue ciego físicamente, fue que él empezó a tener un celo y un arrepentimiento por no haber hecho las cosas de Dios con fidelidad, con un celo hacia Dios. Y pues antes de morir, él, pues con él, juntamente con él, mueren muchos filisteos en un templo donde entraron muchos filisteos y a él lo pusieron en medio de dos columnas y entonces él volvió a tener fuerza y tiró esas columnas y muchísimos filisteos murieron ahí con él, ¿ok? Tenemos el caso de Saúl, el rey Saúl. Aquí vemos algo al revés. El rey Saúl al principio fue ungido
por el Señor, ¿verdad? Samuel lo ungió con aceite de la unción. Él fue ungido como rey, pero por su desobediencia perdió esa unción. Esa unción le fue pasada a David. Sin embargo, hasta el último de sus días, él tuvo la visión de atacar a los filisteos. Inclusive él muere con sus hijos en una guerra que tuvo contra los filisteos. Ahí murió Saúl. Entonces Saúl siempre supo lo que tenía que hacer, pero ya no tenía la unción. Entonces necesitamos un llamado, necesitamos la unción de Dios, pero también necesitamos tener visión. Vamos a ver otra cosa, déjenme ver dónde me quedé. Un lema que resulta apropiado para líderes a quienes utilizará el Espíritu Santo para producir cambios en nuestra generación. Esta es nuestra generación y tú tienes que decidir como David si vas a servir a tu generación, si vas a servir a Dios en la generación que nos tocó vivir, hermanos. Vamos a ver este punto, ungidos para la visión. Todos tenemos que estar ungidos y tener visión. Si no es así, será muy difícil que el propósito divino se cumpla en nosotros. ¿Ok? Dice, lo más natural es que cuando la cabeza está ungida, lo esté también el cuerpo. Cuando la cabeza tiene visión, el cuerpo se mueve hacia donde ésta la conduzca. O sea que, ¿quiénes son los primeros que tenemos que estar ungidos? Las cabezas, los pastores, pero tú también tienes que estar ungido. Hay veces que exigimos mucho del pastor, escúchame bien, y no te estoy regañando, pero muchas veces no sabemos nada de Dios hasta que toca el siguiente domingo. Ahí andamos buscando la Biblia. ¿Dónde dejé la Biblia el domingo pasado? Ahí la traes en la cajuela del carro, ¿verdad? Ya ni la bajas, ya cada domingo la agarras de ahí. Y a veces queremos exigir mucho, pero nosotros somos como una flecha. Toda la iglesia, imagínate que es como una flecha, puntitos, imagínate esa flecha llena de puntitos. El puntito que está hasta la punta es Ricardo, y ahí estamos nosotros, todos nosotros, formando esa punta de flecha, esa punta de acero o de hierro o de lo que está hecha esa flecha. Y va a llegar al lugar, va a llegar a donde la queramos enviar cuando tú y yo estemos unidos y estemos preocupados por lo mismo. Hace muchas semanas te hablé de un mensaje profético que nos decía el Señor, ¿verdad? Que nos decía que no estuviéramos tan metidos en los medios de comunicación. Fíjense, el Señor ya sabía que venía esto de la guerra, por ejemplo. Nos dijo el Señor, ok, ve un ratito las noticias, pero no estés todos los días en eso, sino que métete conmigo, métete a mi presencia, métete en el lugar oculto, ¿verdad? Conmigo. Y el Señor nos dijo algo, que todos teníamos que estar orando 1 hora en lenguas. Los que estamos bautizados en el Espíritu Santo, teníamos que estar orando diariamente 1 hora en lenguas. Y quiero decirte algo, no lo has hecho. ¿Por qué? Porque veo la iglesia igual. Y ya pasaron muchas semanas. Cuando nosotros nos ponemos a orar en el Espíritu, la iglesia se va a sentir diferente, se va a sentir ungida, van a pasar cosas extraordinarias que no han estado ocurriendo o ya no habían pasado. Entonces vuelvo a hablarte de esto. Vamos a leer Salmo 133. Dice, no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos en armonía. Es tan agradable ver esto como el oler el buen perfume de los sacerdotes, perfume que corre de la cabeza a los pies. Aleluya.
Es tan agradable como la lluvia del norte que cae en el monte Hermón y corre a Jerusalén en el sur. A quien viven así, Dios los bendiga con una larga vida. ¿Ok? Entonces está hablando de la unidad de la iglesia. Todos tenemos que tener la misma visión. Todos tenemos que estar ungidos. ¿Para qué? Para llegar a donde el Señor quiera dirigirnos, ¿verdad? Él tiene una flecha que se llama casa de oración alfa y omega, y Él tiene que dirigirla al blanco que nosotros tenemos que llegar. Entonces, no es que los pastores estén ungidos, todos tenemos que estar ungidos, todos tenemos que tener esa visión y trabajar para ello. Dice aquí, conocer la visión de Dios para realizar la misión es el meollo del éxito ministerial. El visionario es no conformista, no tradicionalista, es un hombre o una mujer, por favor, es un hombre o una mujer que saben lo que Dios quiere hacer por medio de él o de ella, ¿ok? El Señor quiere hacer grandes cosas por medio de nosotros, seamos hombres o seamos mujeres. El Señor nos va a utilizar en lo que Él necesite hacer, pero necesitamos estar preparados. Vamos a lo que sigue. La iglesia necesita líderes ungidos visionarios, que sean unos locos en el ejército de la fe. No es de extrañar que a esa clase de líderes la gente los siga. Escuchen bien, su mental es de águilas y no de gallinas. Hermanos, necesitamos levantar el vuelo. Necesitamos levantarnos como las águilas poderosas, ¿verdad? Por ahí dice esa cita que los jóvenes corren y se cansan, pero los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, ¿verdad? Tendremos fuerzas como el búfalo, hermanos. Entonces, todo eso espera el Señor de nosotros. Déjenme ver dónde vamos. Estar junto a un líder ungido y visionario es una experiencia transformadora. Tú tienes que ser un cristiano ungido y visionario. Y los que estén cerca de ti, ¿verdad? Van a ser transformados. Vamos a soñar, vamos a creer que el Señor va a hacer cosas grandes por medio de nosotros. Habla en grande, piensa en grande, actúa en grande, se mueven en grande. Estamos haciendo eso, hermanos. Y pues aquí te menciono a Otoniel, a Od, a Samgar, a Débora y Barak y a Gedeón, que es ahorita donde nosotros vamos. ¿Ok? Siempre se mueve en una dirección y es hacia adelante. Ya no siento nada, ya no quiero nada, ya estoy desanimado. Todas esas frases no deben de estar en nosotros, sino siempre, Señor, ahí te voy para adelante. Pero a la vez los ungidos y visionarios, escúchenme bien, se rodean de ungidos y visionarios. Otra vez, pero a la vez los ungidos y visionarios se rodean de ungidos y visionarios, hombres y mujeres que piensan como ellos y los apoyan en todo. Hablan el lenguaje de los ungidos y tienen los ojos de los visionarios. Prácticamente somos un equipo, hermanos. Hay pastores ungidos que tienen iglesias que no están ungidas. Hay pastores visionarios que por más que quieres jalar y jalar y jalar, nada más ni para atrás ni para adelante. Y también hay lo contrario. Hay iglesias visionarias, iglesias ungidas con pastores que no lo están. Y todos tenemos que estar igual, en el mismo espíritu, como dice Salmo 133. ¿Ok? Dice aquí que los ungidos no tienen oídos para escuchar o entender a los ungidos. ¿Ok? Hay veces que hablamos y hablamos como locos y nadie nos hace caso.
¿quién te va a hacer caso? Un ungido. Yo he tenido experiencias de mucha bendición con Rosita. Hay veces que Rosita y yo al final de la iglesia nos ponemos a platicar y es tan bonito platicar con Rosita que se mete a la palabra, que me hace preguntas muy interesantes, que sabemos de lo que estamos hablando. Entonces es muy fácil cuando todos estamos ungidos, hermanos. ¿Ok? Métete a la palabra, métete a la oración, ten esos tiempos con el Señor para que la iglesia pueda caminar, hermanos. Vamos a continuar. Gedeón, juez de Israel, fue uno de los líderes ungidos y visionarios que Dios escogió para cambiar la historia de su época. Aunque carecía de muchas cualidades, hermanos, no tenemos que ser perfectos. Nadie es perfecto. Todos tenemos errores, todos tenemos fallas. Lo único que quiere el Señor son corazones dispuestos. Que tú tengas esa disposición, esa disponibilidad de decir, vamos, Señor, yo voy contigo. Dice aquí, aunque Gedeón carecía de muchas cualidades, tuvo las dos más importantes, unción y visión. El espíritu del ungido visionario Gedeón, después de explorar su trayectoria ministerial y descubramos que fue una persona ordinaria como tú y yo, pero que debido a la unción y a la visión llegó a ser una persona extraordinaria dentro de la generación en la que le tocó vivir. O sea, tú y yo tenemos que hacer una diferencia en esta generación, hermanos. No fue un transeúnte más por la carretera de la historia, sino un constructor de la misma, ¿ok? Entonces, no solo es ir corriendo, sino es ir construyendo a la vez que corremos. Y vamos a ver algunas cualidades del visionario. Hermanos, apunten, por favor. Jueces 6, 12 al 16, ¿puedes leerlo, Ruth? Jueces 6, del 12 al 16, ¿por qué? El ángel de Jehová se le apareció y díjole, Jehová es contigo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová dijo, ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió, Señor, ¿con qué tengo que salvar a Israel? Aquí que mi familia es pobre de Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y dijo Jehová, porque yo estaré contigo y dirás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Algo muy importante que quiero decirte es que cuando empezamos a tener una visión, cuando ves una necesidad, o sea, el Señor te muestra una necesidad en algo y entonces el Señor empieza a trabajar contigo respecto a esa necesidad. Así le pasó a Otoniel, así le pasó a Débora y a Barak, a todos estos jueces, ¿verdad? Ellos vieron esa necesidad de que el pueblo judío, por causa de su idolatría y de su pecado, ¿verdad? ¿Qué pasaba con ellos? Bueno, pues que eran oprimidos por pueblos y por pues naciones que estaban a su alrededor o aún dentro del mismo Canaán. Entonces vemos aquí los jueces de Israel, líderes de transición entre la conquista y la monarquía. ¿Quién fue el líder de la conquista? Josué. ¿Quiénes vienen después de los jueces? Viene Samuel, viene Saúl, viene David, viene Salomón, vienen los reyes que tuvo Israel. Entonces los jueces, los 13 jueces que levantó Jehová en el libro de jueces, fueron en el tiempo entre la conquista de Josué y la monarquía, cuando ya empezaron a haber reyes en Israel. Fueron por naturaleza visionarios estos jueces que vieron lo que Dios quería hacer y le creyeron.
Esta época de los jueces nos habla de una fase dentro de la historia de Israel en la que los israelitas, debido a su infidelidad espiritual a Dios, fueron víctimas de pueblos circunvecinos que los oprimieron. Después de que el pueblo de Dios cayó bajo el látigo de sus enemigos, Dios acudió en su auxilio, levantando jueces que los iban liberando. Dios es nuestro papá, hermanos. Él es misericordioso, Él es amoroso. Cuando el Señor empieza a disciplinarnos, es porque ya Él nos dio mucho tiempo para arrepentirnos. Entonces, la disciplina, las nalgadas vienen ya cuando ya esperó mucho, ¿verdad? Y no te arrepentiste. No es que hoy hiciste una tontería, fallaste, ya mañana ya el Señor te está castigando. Él tiene mucha paciencia con nosotros, pero cuando realmente se derrama esa copa que es nuestra vida, que ya está llena de muchas cosas que han estado pasando indebidamente, es cuando el Señor empieza a disciplinar. Pero en cuanto hay un arrepentimiento de parte de nosotros, inmediatamente el Señor corre a ayudarnos, corre a restaurarnos, corre a liberarnos. Aquí dice, en total fueron 13 jueces levantados por Jehová como visionarios en el escenario de Dios. Y ya, pues ya sabemos todos los nombres, desde Otoniel hasta Sansón, ¿verdad? Uno de estos insignes visionarios fue Gedeón. Los israelitas habían permanecido por 7 años bajo la opresión de los madianitas y gracias al liderazgo de Gedeón lograron vivir 40 años en paz y con bendición. O sea, Dios utilizó a Gedeón y gracias a que Dios utilizó a este varón, fueron 40 años de paz, de libertad, de una buena economía, porque ya no los robaron más, ¿ok? Según el relato bíblico, por causa de Madián, Israel huyó a los montes para esconderse. Durante el tiempo de la siembra, sus rebaños y ganados eran atacados y saqueados. El otro día te estaba hablando yo que a veces los madianitas viene una interpretación espiritual de deudas, de cuando estamos metidos en deudas hasta, como decía mi papá, hasta la charola de los camotes, ¿verdad? Y te escondes, ya no quieres que te hablen, ya no quieres que te toquen a la puerta, dile que no estoy, dile que ya me fui a Marte, etcétera. Y entonces todo esto viene por causa del pecado, hermanos. Sinceramente te lo digo, una mala administración, una mala organización. O sea, tenemos que ser buenos administradores de lo que nos da el Señor. Todo esto produjo una época de pobreza regional. Cuando clamaron a Dios, este les recordó por medio de un profeta anónimo su desobediencia, pero también su liberación. O sea, les llamó la atención, ¿verdad? Me han dejado, ¿verdad? Son idólatras, son desobedientes, pero también les dijo que venía la liberación. El ángel de Jehová luego visitó la encina de Ofra, propiedad de los abiezeritas y padre de Gedeón, y allí encontró a Gedeón sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo. Allí se le apareció el ángel de Jehová y hay 2 puntos ahí que el ángel trató con él. Le señaló varias cualidades de Gedeón, ¿verdad? Tú eres hombre valiente, le dice, ¿verdad? Y también para darle confianza y animarlo. Ok, está el problema de los madianitas, pero aquí estoy yo ya para ayudarlos. Entonces, número 1, las cualidades de un visionario. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, hermanos. Es lo primero que vamos a ver aquí. Cualquiera podemos decir, estoy con Dios, conozco a Dios, camino con Dios, tengo relación con Dios. Pero el problema es
y tenemos que preguntarnos si el Señor nos conoce a nosotros, si el Señor habla contigo, si el Señor te conoce por nombre. Muchas veces he platicado esto, te lo voy a platicar. Hace muchos años, una cliente de mi esposo, una joven de unos 30 años, le dio cáncer en los huesos. Pero cuando ella se dio cuenta de que tenía cáncer en los huesos, ya estaba en la etapa terminal. Entonces nosotros nos pusimos a clamar al Señor, nos dolió mucho en nuestro corazón, ¿verdad? Y un día que estaba el Señor con nosotros, yo le dije, Señor, ¿y qué te parece lo que le está pasando a Margarita? Señor, te pido por Margarita, por Maggie. Ella se llamaba Margarita y le decíamos Maggie. Y me sorprendió lo que me contestó el Señor. Me dijo, no la conozco. Simplemente. No me mencionó qué barbaridad ese cáncer que tiene. Simplemente me dijo, no la conozco. Y ya. Evidentemente esta chica falleció. Ya tiene muchos años que falleció. Falleció al poco tiempo. Por eso es importante que tú y yo recibamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es lo primero, antes de hablar de visión y de misión y de todo, primero, lo primero que tenemos que hacer es ser hijos del Señor. Porque en el momento en que tú recibes a Cristo en tu corazón y naces de nuevo, eres conocido para el Señor. Te conoce por nombre, sabe tu problemática, sabe tu necesidad, sabe quién eres. Sabe de dónde vienes, conoce a tus padres, a tus abuelos, a tus bisabuelos, a tus tatarabuelos. Conoce todo de ti cuando tú le recibes como Señor y Salvador. Entonces es muy importante que sí, nosotros conocemos al Señor, pero ¿el Señor nos conoce a nosotros? Claro que sí, ¿verdad? Dile a Rosa, porque, ¿qué creen? El Señor nunca dice los nombres en diminutivo. Siempre dile a Ruth, dile a María, dile a Ernesto, dile a Pablo, dile a Juan. Nada de diminutivos, pero nos conoce perfectamente. Por eso la importancia de que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador, para que el Señor apunte tu nombre en el libro de la vida. Vamos a continuar. Pero lo importante es que el Señor esté conmigo, que el Señor me conozca por nombre, que el Señor camine conmigo, que el Señor tenga una relación conmigo. Entre paréntesis, quiero decirte que Ricardo se cansó de compartirle a ella y a su hermano, que también es amigo de nosotros. Les hemos hablado de Cristo hasta el cansancio. Y cuando las personas no quieren recibir al Señor, el Señor respeta esa decisión. Pero por eso el Señor me dijo, no la conozco. Qué terrible. ¿Podemos realizar algo para Dios si éste no está con nosotros? Es la pregunta, hermanos. ¿Podemos realizar algo para Dios que sea valioso, que sea de impacto, que sea importante, si Dios no está con nosotros, hermanos? El líder visionario camina con Dios y Dios camina con él. Dice aquí, Enoc, hermanos, caminó con Dios y Dios se lo llevó. Enoc fue el séptimo desde Adán. ¿Ok? Adán tuvo a Set, ¿verdad? Al principio, cuando lamentablemente fue el pecado original, estuvo Caín y Abel, pero fue un desastre todo eso. Es lo único que te puedo decir. Todo eso fue un lamentable desastre. Como esos padres tuvieron que llorar a Abel, su hijo asesinado. Pero después ellos tuvieron otro hijo que se llamó Set. Y por parte de Set, las generaciones que vinieron fueron generaciones que amaron a Dios y que buscaron a Dios, como Enoc, como Noé. Y Enoc fue un hombre que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Génesis 5, del 22 al 24. Dice varias cosas de Enoc, pero entre ellas dice el 24. Y caminó Enoc con Dios, caminó pues Enoc con Dios y desapareció
porque le llevó Dios. O sea, Enoc no murió, simplemente fue arrebatado con Dios. Y Enoc, hermanos, representa el arrebatamiento de la iglesia. ¿Quiénes se van a ir en el arrebatamiento de la iglesia? El que camine con Dios, ¿verdad? El que camine con Dios, Dios se lo va a llevar. El que ande en obediencia con Dios, el que ande en comunión con Dios, Dios se lo va a llevar. Vamos a ver Hebreos 11:5 en el Nuevo Testamento, Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Quieres irte en el arrebatamiento? Estamos viendo la guerra de Rusia y Ucrania y dices, ay, nanita, qué barbaridad. Esto se está poniendo color de hormiga, ¿verdad? O sea, queremos todos irnos con el Señor antes de que venga lo mero chipocludo, como decimos por ahí, los mexicanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Caminar con Dios, buscar a Dios, estar bien en tu comunión con Dios, agradar a Dios, para que como Enoc seas arrebatado, que no veas muerte física, sino simplemente ser llevado. Judas 14, la cartita de Judas, versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santos, con sus santas decenas de millares. ¡Wow! Aquí Enoc está profetizando que el Señor vendría por segunda vez con sus decenas de millares de ángeles y con la iglesia para pelear en la guerra de Armagedón. ¿Cuánto tiempo me queda? Todavía me queda un tiempo. Más importante que el título, hermanos, o la posición ministerial es la vida devocional y el caminar santo que se tiene que expresar delante de Dios. No estés tan preocupado por los puestos, ¿verdad? Por los lugares, por las posiciones. Está preocupado cómo está tu relación con el Señor. Miren, hermanos, el Señor siempre va a estar ahí para perdonarnos, para escucharnos, para abrazarnos, para limpiarnos, para volver a tener una relación como nosotros, como la debemos tener. Voy a volver a leer esto. Más importante que el título o la posición ministerial es tu vida devocional y el caminar santo que se tiene que expresar delante de Dios. Al Señor le interesa sobremanera quiénes somos. Escucha bien, lo que le interesa al Señor de ti, de mí, es quién soy, no qué hago. ¿Me escuchaste? El Señor le interesa saber quién eres delante de Él, no lo que haces. Lo que haces ya viene por consecuencia después, ¿verdad? Él te va a llamar y Él te va a armar con todo lo que tú necesitas para servirlo. Luego viene esta otra cualidad. Gedeón era varón esforzado. La visión que Dios tenía de Gedeón era la de un creyente fuerte. Su espíritu era varonil. Dios está buscando, ¿verdad? Mujeres y hombres que tengan espíritus varoniles, espíritus valientes, hermanos. El ministerio no se ha hecho para gallinas, es para águilas. Tenemos que levantar el vuelo como las águilas, ir hasta los peñascos más altos. Tenemos que ser valientes, hermanos. El líder visionario siempre es esforzado, hace más de lo que puede, nunca se rinde, nunca dice que no puede, nunca sale huyendo. Hermano mío, punto que sigue, es valiente. Dice, el cristianismo está lleno de cobardes, cobardes de hacer la voluntad de Dios, cobardes de vivir vidas que agraden al Señor. No debemos hacer caso al temor ni paralizarnos ante las dudas. En el liderazgo y el ministerio para Dios y de Dios, los cobardes no tienen lugar.
Entonces el Señor busca a los valientes, a los que se avientan. Vamos a hacerlo, ¿verdad? Que no tienen miedo. Vamos a ver este punto, el ánimo del visionario. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. Jueces 6:14. ¿No te envío yo? Le dice el Señor. Los hombres y mujeres de Dios llaman siempre, piensan bien, perdón, los hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Siempre piensan bien de los demás, nunca se ven superiores a nadie, no compiten espiritualmente para ganar a otros, hermanos. En la iglesia no debe de haber competencias. Miren, hermanos, yo he ido a iglesias muchas iglesias donde los líderes se sientan adelante, hasta las sillas del equipo de liderazgo y de los pastores son de un color y las sillas de todo el auditorio son de otro color, y hasta ponen cordones como los que te ponen en el banco para que no te vayas a pasar a esas sillas. Eso a mí no me gusta, a mí me gusta sentarme hasta atrás. ¿Sabes por qué? Porque los estoy viendo a todos ustedes. Me gusta estar observando, checando, ¿verdad? Que no se me duerman, que estén apuntando, que estemos despiertos, que estemos echándole ganas, ¿verdad? O sea, el sentarme hasta adelante no resuelve nada. Y así debemos ser con el Señor, ¿verdad? No estar peleándonos entre nosotros, quién es más importante que quién. Esas son carnalidades. Déjenme leerles lo que dice aquí. Los hombres y las mujeres de Dios siempre piensan bien de los demás, nunca se ven superiores a nadie, no compiten espiritualmente para ganarles a otros. La competencia espiritual es un espíritu religioso malvado. ¿Ok? Competencia, celos, que quién es más importante aquí, que quién es más conocido aquí, quién es más famoso. No, hermanos. O sea, seamos como Cristo. Hay veces que yo escucho conferencias y deberías de ver qué desesperación. Son 20 minutos de yo soy, el Señor me dijo a mí, yo creo que, yo pienso que, y yo digo, híjole, ¿a qué horas arrancará con el tema, caray? O sea, ¿para qué tanta onda? Él, yo, ¿verdad? Está con el yo-yo, el perrito, la cueva del oso. O sea, hace todas las figuras con el yo-yo, ¿se acuerdan? Cuando éramos chicos, el perrito. Y bueno, ya ni me acuerdo cuántas figuras hacíamos con el yo-yo. O sea, una de presentaciones, vamos a presentar al teólogo de teólogos, al maestro de maestros, al pastor de pastores. Pura basura, hermanos. Vamos a glorificar a Cristo. El importante es el Señor, no yo.